Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Bueno, esto se dijo en la mañana, ¿no? Que por parte de la presidenta, que también alguien recordó, con toda razón, por cierto, que el ministro Arturo Saldívar hablaba con el presidente López Obrador para ponerse de acuerdo o para hablar de ciertos casos, ¿eh? O sea, digamos, lo que se le aplica a uno se le puede aplicar al otro, ¿eh? Y el otro está en su gobierno, en el gobierno de la presidenta. Entonces digamos, le digo, se mueve en diferentes áreas. Un asunto enormemente delicado, porque además recuerde que renunció y como yo aquí lo dije, se fue corriendo a decirle a Claudia Sheinbaum que estaba con ella. Sí, que recordemos aquellos días azarojos. Se enteró primero la candidata y se enteró primero mucha gente antes que sus pares, los propios ministros, ministras. Lo cierto es que Claudia Sheinbaum admitió que su gobierno cuenta con lo que ha llamado un plan B ante la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reforma al Poder Judicial. Cabe recordar que el Pleno de la Suprema Corte decidió iniciar mañana, rectifico, el día de mañana, la revisión del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que propone invalidar parcialmente algunas partes de la reforma judicial. Sheinbaum Pardo refirió que ahora es constitucional el que el amparo no pueda ser parte de la revisión de una reforma constitucional, por lo que las y los ministros de la Corte deberían tomar esto en cuenta. Aquí la clave del asunto es, ¿aplica con retroactividad o no aplica con retroactividad? Son muchos asuntos esta nueva aprobación, porque la reunión se programó de antes, entonces ese va a ser otro tema, ¿no? Pero bueno, la mandataria sentenció que es la Suprema Corte que ya está provocando un problema constitucional y no ella como presidenta de la República. A un día de que la Suprema Corte realice la discusión y votación sobre el proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara Carranca, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, advirtió que el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros seguirá en pie pase lo que pase. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó al jurídico de la Cámara Alta para que ya no se pida a la Suprema Corte sobreseer las impugnaciones que existen en contra de la reforma al Poder Judicial. El morenista recomendó no especular lo que se resuelva en el Pleno de la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma judicial y reiteró que la elección de los juzgadores es irreductible. No procede amparos contra reformas constitucionales y que en caso de acciones de inconstitucionalidad no deben tomar como ley electoral a la Constitución. O sea, si bien es cierto que el corazón de la reforma que se hizo plantea la elección de las personas juzgadoras, no es una ley electoral. Retiré la instrucción. No vamos a presentar nada en la Corte, porque al día siguiente González Alcántara y Carranca ya estaba diciendo que se la iba a pasar por sálvase a la parte, que ya había terminado la instrucción. ¿Y eso qué? Todavía no determinan. Destacó que muchas de las declinaciones de los juzgadores del Poder Judicial fueron por desinformación y son improcedentes, ya que su elección será hasta el 2027. Se trata de 227 magistrados y magistradas, así como 111 jueces y juezas. Porque dentro del Poder Judicial se les dijo que si no declinaban desde ahora, no les íbamos a pagar su retiro conforme al ingreso que tienen en este momento. Y eso es falso. Se les va a respetar el retiro en base al salario que hoy tienen. Porque además no hay ninguna renuncia. Confunden declinación con renuncia.
Advirtió que no se moverá un milímetro de la elección del 1 de junio del 2025. Reiteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para quitar o modificar artículos de la Constitución. Acusó a la Corte de romper el equilibrio de poderes y pretender implantar la supremacía del Poder Judicial. Será este martes cuando el Pleno de la Suprema Corte discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial, entre ellas la elección por voto popular de jueces y magistrados. Verónica Macías, Heraldo Media Group. La Cámara de Diputados solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechar las 5 acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la reforma al Poder Judicial que los ministros prevén discutir y votar mañana. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que la Cámara de Diputados está preparada para cualquier escenario, en vísperas de que la Suprema Corte discuta las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial y que esto pudiera proceder al final como parte de las decisiones que tome la Corte. Bueno, se cruzan demasiados escenarios al mismo tiempo. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven. Gracias a ti más bien. Oye, a ver, declinaron, dice el presidente del Senado que confunden declinar con renunciar. ¿Declinaron o además de declinaron también renunciaron? ¿Qué fue lo que pasó? Yo entendí que habían renunciado, ¿no? Y que después de eso dicen renunciamos y no vamos a participar. Pero a lo mejor ahí hay algo en el camino que yo no entendí muy bien. Para que empecemos por ahí la conversación, Javier. Sí, a ver, lo primero yo te diría, esto es una confusión que generó el propio Poder Legislativo, tocayo. A ver. ¿Por qué? Porque las renuncias ordinarias de la Suprema Corte de Justicia son, por ejemplo, las que vimos en el caso de Eduardo Medina Mora o del propio Arturo Saldívar, ¿no? Que dijeron, pues yo ya no quiero seguir como ministro, a mí no me nombraron por 15 años, pero yo me quiero ir antes, ¿no? Medina Mora no dijo nada y luego Arturo Saldívar se inventó ahí una supuesta causa grave, pero en realidad, como tú bien decías, pues se fue a la porra, se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum y ahora es funcionario de ese gobierno. Eso no está sucediendo en este momento, es decir, no es que 8 ministros digan yo ya quiero que se concluya anticipadamente mi periodo. Lo que sucedió es que se hizo una reforma judicial que de facto los está destituyendo, o sea, es decir, las 11 personas que hoy están en la Corte no se van a quedar para los periodos que fueron nombrados y en principio se van en 2025 una vez que llegue la nueva integración. Pero se redactó un artículo transitorio donde creo yo de manera incorrecta se utiliza el concepto de renuncia, cuando en realidad lo único que tenían que decidir las y los ministros es si decían entrarle o no entrarle a las elecciones de 2025. Hubo 8 ministros que dijeron declinamos participar, no queremos ser partícipes de estas nuevas elecciones judiciales, y hubo otras 3 que no dijeron no declinamos, es decir, que sí quieren participar en las elecciones, que es el caso de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Alf. Entonces, ¿es renuncia? Pues sí, porque en el artículo transitorio así lo establecieron. Es también una declinación a participar. También yo diría, son las dos cosas, aunque si hubieran tenido un poquito mejor técnica legislativa quienes redactaron esto, pues no hubieran empleado el concepto de renuncia, porque si no entonces parece que esta es una renuncia de las ordinarias, como la de Medina Mora o la de Saldívar, cuando en realidad no. Ellos no decidieron libremente renunciar. A ellos la reforma los renunció, solo les abrió la posibilidad de participar en las elecciones de 2025 y hubo 8 ministros que, desde mi punto de vista, de manera muy decorosa y digna, dijeron, pues nosotros no vamos a participar en este nuevo procedimiento, pues que tiene muchísimos problemas, ¿no? A ver, Javier, ¿está violándose, tocayo, la Constitución, como lo planteó la presidenta esta mañana, con la decisión de la Corte de discutir
la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá y agregaría, podría darse el caso mañana de que supongo que las tres ministras dirán, las tres ministras que están más en bloque, podrían decir no queremos discutir el asunto porque están violando la Constitución y ahí nos vamos a llevar un buen rato, ¿no? Pues mira, a ver, yo creo que lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum es profundamente inexacto, por decirlo amablemente, ¿no, tocayo? A ver. Dijo que los partidos habían presentado amparos electorales, ¿no? Y dijo que los amparos no eran procedentes y que la ley decía que es improcedente y que en todo caso se tenían que ir al Tribunal Electoral. Ahí hay una confusión brutal, tocayo, porque estos no son amparos, estos son otro tipo de impugnaciones que se llaman acciones de inconstitucionalidad. Las acciones sirven para plantear que una norma general, así dice textualmente la Constitución, es contraria a algún precepto, principio que esté en la propia Constitución. Aquí lo único que está haciendo el ministro González Alcántara en una interpretación que a mí me parece muy razonable, es decir, que cuando la Constitución habla de norma general, también caben las normas constitucionales. Porque no hay norma más general que la Constitución, es la norma más general que tenemos en el país, ¿no? Entonces, primer punto, las acciones son una vía que sí puede interpretarse como procedente para controvertir reformas constitucionales. Y segundo, ¿por qué los partidos políticos las presentaron? Pues porque la Constitución en el artículo 105 también establece que los partidos políticos pueden presentar acciones en temas electorales. Y esta es una reforma que, por supuesto, tiene muchísimas complejidades, pero claro que tiene una incidencia en la materia electoral. Dicho de otra manera, tocayo, si antes teníamos designaciones judiciales, ¿no?, para nombrar a las ministras y a los ministros, juezas, jueces, magistradas y magistrados, después de la reforma lo que vamos a tener son elecciones judiciales que organizan autoridades electorales, por eso la importancia del INE, cuyas disputas podrá resolver el Tribunal Electoral, que se ven plasmada esta reforma en leyes secundarias, en modificaciones a leyes electorales, como es la Ley de Medios en Materia Electoral o la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, claro que tiene una dimensión electoral. De hecho, hoy la materia electoral, gracias a esta reforma, tocayo, es más amplia y también ya abarca no solo al Ejecutivo y al Legislativo, sino también al judicial. Entonces también lo que dice el ministro González Alcántara, y de nuevo tampoco está descubriendo el agua tibia, ¿no? Muchas voces, yo mismo escribí algo hace un par de meses diciendo pues los partidos sí pueden intentar la vía de las acciones electorales para impugnar esto. Entonces yo no le veo mayor complicación a eso. Es un debate, sí, o sea, sería la primera vez que la Corte le entra a estos asuntos, pero tampoco te creas que ha habido muchísimas acciones en las que se haya planteado esto. Según el proyecto del ministro González Alcántara, solo en 5 ocasiones previas se había intentado un planteamiento de este tipo. Creo que hoy la Corte está haciendo una interpretación, o por lo menos el proyecto del ministro González Alcántara, una lectura plausible y correcta, yo te diría, de la Constitución. Y esto no es ninguna novedad, pasa en muchísimas democracias. Tocayo, es uno de los grandes debates del constitucionalismo, la Corte colombiana, el Tribunal Constitucional boliviano, la Suprema Corte de la India, es decir, hay una enorme cantidad de tribunales, bueno, el Tribunal Federal Constitucional alemán, es decir, hay democracias en las que sí se admite que haya control judicial de reformas constitucionales. Y hay otras democracias, por ejemplo Estados Unidos, que no admiten esa posibilidad. Pero yo te diría, el texto de la Constitución da para ser interpretado en uno o en otro sentido. Ojalá el día de mañana lo que escuchemos sean buenos argumentos jurídicos para defender una u otra posición. A mí me parecería muy grave que las ministras digan, pues no lo discutimos, ¿no? Bueno, ya está enlistado el asunto, pueden estar a favor o no estar a favor o no de diferentes partes del proyecto del ministro González Alcántara, pero pues yo creo que sí hay que empezar a discutirlo mañana, porque pues así lo ha decidido la Corte, ¿no? A ver, y un último asunto. Esta supremacía constitucional no evita, no genera la
un escenario en donde no haya razones ni motivos con base a esta supremacía constitucional aprobada, ahora sí que en automático en buena parte del país, en los congresos de los estados, para que la Corte se meta en el asunto debido a que no se puede discutir ninguna reforma constitucional que ya está incluso en el Diario Oficial de la Federación? Pues mira, yo te diría, esta es una reforma que está tan mal redactada, tocayo, que yo creo que ahí se metieron un autogol, porque pusieron una redacción donde dicen que los asuntos que estén en trámite tendrán que ser resueltos conforme a lo que establezca el decreto. Fueron muy vagos y muy ambiguos. Primer tema, el asunto ya no está en trámite, ya se cerró la instrucción. Sí. Entonces, incluso una interpretación literal, uno diría, no la aplica. Y si se decide que sí le podría aplicar, sería claramente violatorio de un principio que es el de no retroactividad de la ley, porque esta reforma vino después de que se presentaron las impugnaciones. Y desde hace años, tocayo, la Corte ha reconocido que puede ejercer un control de oficio sin que nadie se lo pida sobre normas que sean contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales. Entonces, la Corte incluso podría decir que se tiene que dejar de aplicar ese artículo transitorio de este decreto de mal llamada supremacía constitucional, porque si lo aplicamos violaría la garantía de no retroactividad. Entonces, yo creo que lo diseñaron tan mal y lo aprobaron tan a destiempo que la verdad yo creo que hay argumentos jurídicos para decir que o de plano no es aplicable a estas impugnaciones porque ya se cerró la instrucción y ya no están en trámite, o por el contrario que sí es aplicable, pero que hay que dejar de aplicarlo porque si lo aplicamos violaría el principio de no retroactividad. No Entonces, retroactividad. por cualquiera de los dos lados, yo creo que sí tiene que discutirlo la Corte, ¿no? A ver, déjame cerrar, que es la peor pregunta que te voy a hacer seguramente, tocayo. Porque, digamos, es un poco como preguntar de quién crees que va a ganar, Kamala Harris o Donald Trump. La pregunta aquí más bien es, aquí la pregunta más bien es, ¿qué supones que podamos tener como en el escenario mañana en la Corte, a sabiendas de que no se decidirá, difícilmente se decidirá todo mañana, de no ser que algún ministro diga que no procede la discusión de la ponencia del ministro González Alcántara, que entonces ya se tendrían los 4 votos, 7 contra 4, y entonces ya no procedería? Mira, yo te diría, creo que es difícil hacer un pronóstico. Quiero pensar que sí habrá una mayoría a favor de algunos de los puntos del proyecto del ministro González Alcántara. No me queda claro que le vayan a aprobar el proyecto así como está, porque son muchísimos temas y muy complejos, tocayo, ¿no? Entonces, ahí se pueden poner de acuerdo en unos y no en otros. Y luego hay una pregunta sobre cuántos votos se necesitan. Antes de la reforma se necesitaban 8 votos para invalidar, pero también en lo que podría ser un autogol olímpico de Morena y aliados, pues hoy el texto de la Constitución dice que se necesitan nada más 6. ¿Quién va a decidir si son 6 o si son 8? La propia Corte. Entonces, yo creo que hay que estar al pendiente de cómo votan, tema por tema, para ver cuántos votos alcanzan. Y lo que va a ser crucial es que la propia Corte defina si son 6, como dice hoy la Constitución, o si tienen que ser 8, como antes decía la Constitución. Y ahí sí yo te diría, creo que va a ser pronóstico reservado. Yo creo que sí hay o que podría haber una mayoría a favor de los puntos más importantes del proyecto de González Alcántara. No sé si se van a alcanzar 8 votos, pero también creo que en sentido estricto con 6 sería suficiente, ¿no? Uf. Javier Martín Reyes, muchas gracias. ¿Qué martes tenemos mañana en todos los sentidos, no? Sí, no, a ver cómo amanece el peso el miércoles, tocayo, porque esto va a estar interesante. Te mando un gran saludo, Javier, muchas gracias.